vamos a sumergirnos en una perspectiva teológica que, de entrada, puede resultar chocante. El autor Alexander Hell propone algo radical, que la imagen que tenemos de Satanás, la del ángel caído, es en realidad un mito. En este análisis vamos a explorar a fondo su doctrina del dragón, una visión que le da una vuelta de 180 grados a siglos de tradición. Esta pregunta que vemos es, precisamente, el punto de partida de Alexander Hell. ¿Y si esa figura del villano definitivo, el ángel que se rebeló por orgullo, nunca hubiese existido como nos la han contado? La propuesta es audaz, que hemos estado leyendo la historia con las gafas equivocadas, confundiendo lo que podría ser una metáfora con una realidad muy, muy distinta. Esta es la historia que todos conocemos, ¿verdad? La del querubín perfecto, Lucifer, el portador de luz, que cegado por su propia belleza y soberbia, decide rebelarse contra su creador y es arrojado del cielo. Es un relato con una fuerza tremenda, pero según Alexander Hell es justo eso, un relato, una fábula muy bien construida, pero sin una base bíblica real y sólida que la sostenga. Y aquí es donde la tesis de Alexander Hell da un giro de guión espectacular. Nos pide que borremos de la mente la imagen del ángel corrupto. En su lugar, nos presenta algo completamente diferente, una criatura literal, física. No estamos hablando de un símbolo, sino de un ser tangible, una serpiente dragón, un reptil con la asombrosa capacidad de hablar, que fue creado desde el principio con un propósito muy específico y, la verdad, bastante inquietante. Muy bien, para poder entender esta nueva idea, primero es absolutamente necesario deconstruir la antigua. Así que en esta primera parte vamos a analizar de dónde sale exactamente el mito del ángel caído y por qué, desde la perspectiva de Alexander Hell, todo se basa en una interpretación errónea de pasajes clave de las Escrituras. Isaías 14, versículo 12. Este es el texto. Se puede decir que es el versículo 0 sobre el que se ha edificado casi toda la mitología de Lucifer. La imagen es potentísima, la estrella de la mañana cayendo del cielo. Sin embargo, Alexander Hell insiste en algo que es fundamental para cualquier estudio serio, el contexto. Y el contexto, según él, no nos habla de un ser celestial, sino de un ser humano. De hecho, como señala Alexander Hell, no hay que irse muy lejos. Unos pocos versículos antes, en Isaías 14, versículo 4, el propio texto nos aclara que toda esta profecía va dirigida contra el rey de Babilonia. No olvidemos que estos monarcas de la antigüedad se consideraban a sí mismos divinos, hijos de los dioses. Por lo tanto, su caída del cielo no sería un evento literal, sino una metáfora increíblemente poderosa sobre el derrumbe de un tirano y su orgullo desmedido. Y aquí Alexander Hell pone el dedo en la llaga de lo que él considera una contradicción teológica gravísima. Argumenta que la tradición posterior a la que él llama cristiandad apóstata le ha robado un título a Cristo para dárselo a Satanás. Le ha llamado Lucero de la Mañana, cuando ese título, como vemos claramente en Apocalipsis 22:16, la Biblia lo usa para describir al propio Jesucristo. Para Hell, esto es, en sus palabras, una aberración. El otro gran pilar del mito del ángel caído es un pasaje de Ezequiel 28. Pero una vez más, Alexander Hell nos dice que miremos el contexto. El pasaje se dirige explícitamente al príncipe de Tiro. Él sostiene que la palabra hebrea que se traduce como querubín también puede significar protector, lo que encajaría perfectamente con el rol de un rey. Y el hecho de que estuviera en Edén no se referiría al paraíso literal, sino que es una forma de decir que vivía en deleite, rodeado de lujos y placeres. ¿Vale? Ya hemos visto las bases del mito tradicional y cómo Alexander Hell las desmonta pieza por pieza. Ahora vamos a la parte más fascinante, la parte constructiva de su doctrina. Si Satanás no es un ángel caído, entonces, ¿qué es exactamente? Y aquí es donde la imagen se vuelve radicalmente diferente. Este es el corazón de la doctrina, y es crucial entender que no estamos hablando de símbolos ni de alegorías. Alexander Hell afirma que la verdadera forma de Satanás es la de un ser literal, un reptil, al que la Biblia llama el dragón, la serpiente antigua. Una criatura que existe físicamente y que además posee la increíble capacidad de operar en 2 dimensiones. Puede caminar por la tierra para tentar a los seres humanos y puede entrar en el plano celestial para presentarse ante el trono de Dios y acusarnos. Claro, la primera objeción que surge es obvia. ¿Una serpiente que habla? Suena a cuento de hadas. Para responder a este escepticismo, Alexander Hell utiliza la propia lógica interna de la Biblia. Cita la famosa historia de la burra de Balaam en el libro de Números. Y su razonamiento es muy directo. Si Dios pudo hacer que un simple animal de carga hablara con voz humana para transmitir un mensaje, ¿por qué no resulta tan increíble que una criatura descrita como extraordinariamente astuta, este dragón serpiente, también tenga esa capacidad?
Pero Alexander Hell no se queda solo en el análisis bíblico, también echa un vistazo a la historia y a la mitología de nuestro mundo, y señala algo muy curioso: la increíble recurrencia de dioses serpiente o dioses dragón en culturas antiguas que, en teoría, no tenían conexión entre sí. Ahí tenemos a Quetzalcóatl en América, los dragones celestiales en China o las deidades con forma de serpiente en Egipto. Él plantea que esto podría no ser una simple coincidencia, sino quizás un eco cultural, una memoria colectiva y distorsionada de la verdadera forma reptiliana del adversario. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si una criatura como esta fue creada, ¿para qué? ¿Cuál es su propósito? Aquí entramos en la parte más profunda y probablemente más polémica de la doctrina de Alexander Gell, la idea de que Satanás no es un rebelde que se salió del plan, sino un agente con una función específica asignada por Dios, un adversario codificado. Para sostener una idea tan fuerte, Alexander Gell se apoya en versículos como este de Isaías. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. En su interpretación, esto no significa que Dios sea moralmente malo, sino que Él es el creador soberano de todos los conceptos, incluyendo la adversidad y la calamidad, como herramientas dentro de su plan maestro, un contraste que es necesario para que la luz y el bien puedan definirse y apreciarse. Esta es la idea del código animal de Satanás, y es fundamental. Lo que Alexander Gell propone es que nunca hubo una caída. En su lugar, este ser fue creado, codificado, programado con un instinto perverso desde su mismo origen. Su naturaleza misma es ser el adversario, el mentiroso, el acusador, y su función asignada por Dios es doble. Por un lado, probar la fidelidad de los humanos en la tierra, poniendo trampas y provocando tropiezos, y por otro, llevar el informe de sus fallos, como un fiscal, ante el trono de Dios. Y este ministerio, este trabajo, se manifiesta en 4 roles principales que la Biblia le atribuye. Primero, tentar. Lo vemos probando la lealtad humana desde el Génesis hasta los Evangelios. Segundo, engañar. Su especialidad es sembrar la duda para cegar nuestro entendimiento. Tercero, acusar, que es su función principal en la corte celestial, como vemos en el libro de Job. Y cuarto, gobernar de forma temporal este sistema de cosas como el príncipe de este mundo. Según Alexander Gell, cada una de estas acciones forma parte de su función permitida y divinamente asignada. Ahora bien, si Satanás ¿es una herramienta eterna? ¿Qué ocurre cuando el propósito para el que fue creado se ha cumplido? En esta última parte vamos a ver lo que la doctrina de Alexander Gell, basándose en la profecía bíblica, describe como el destino final e inevitable del dragón, su completa aniquilación. Esta línea de tiempo, extraída principalmente del libro de Apocalipsis, nos traza la hoja de ruta de sus últimos días. Todo empieza con su expulsión definitiva del cielo, lo que desata su furia en la tierra durante la gran tribulación. Tras esto, es encadenado y encerrado en el abismo por 1000 años. Pasado ese tiempo, es liberado para una última y desesperada rebelión, que es sofocada de inmediato. Y entonces llega el final definitivo. Es aniquilado por completo por fuego que desciende directamente de Dios Padre. Este es un matiz teológico muy específico e importante en la doctrina de Alexander Gell. Él sostiene que, dado que Satanás fue una creación directa y única de Dios Padre, para un propósito concreto, solo el Padre tiene la autoridad y el poder para destruirlo. Es un poder de descreación que, según esta visión, le corresponde exclusivamente al creador original de esa criatura. Pero claro, aquí surge la gran pregunta sobre la justicia divina. ¿Es justo que Dios crea un ser destinado al mal? Para abordar esta cuestión tan profunda, Alexander Gell recurre a la misma analogía que usó el apóstol Pablo en su carta a los romanos, la del alfarero y el barro. La pregunta es retórica pero directa. ¿Tiene la vasija de barro el derecho de cuestionar al alfarero por la forma que le ha dado? La respuesta implícita es que la soberanía del Creador sobre su creación es absoluta. Si llevamos esa analogía hasta el final, la doctrina de Alexander Gell nos presenta a Satanás como un vaso de deshonra, creado intencionadamente con un propósito. De la misma manera que un alfarero hace vasijas para usos nobles y otras para usos más comunes, Dios habría creado a Satanás para un fin que en última instancia sirve para resaltar la gloria, el poder y la misericordia que muestra hacia los vasos de honra. En este marco teológico, la oscuridad de Satanás hace que la luz de Dios sea mucho más evidente y brillante. En definitiva, la doctrina del dragón de Alexander Gell nos deja con esta pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. ¿Es Satanás un rebelde que se torció? ¿Un accidente en el plan cósmico? ¿O es en realidad un mal necesario? Una pieza indispensable, aunque oscura, creada deliberadamente por Dios para cumplir un propósito divino que es mucho más grande y complejo de lo que solemos imaginar.